cuando llegué a Madrid, pues pregunté cuál era el mejor laboratorio de investigación y me dijeron varios, entre ellos Margarita Salas. Ujú, Y luego Margarita sí fue una referente porque, sobre todo por la naturalidad de ser mujer. O sea, a nosotros nos trataba igualmente, con el ujú. mismo rigor a los hombres y a las mujeres. Y yo nunca sentí en su laboratorio que no podía ser mujer, ser Sí. jefa por ser mujer. Entonces, para mí eso fue muy importante. Y luego, así científicamente me marcaron mucho, pues mi director de tesis, Scott Lowe, que era una persona muy joven en aquel momento, con muchísima ilusión. Y entonces ahí aprendes en Estados Unidos, en Cold Spring Harbor Laboratory. Yo admiro, respeto, quiero mucho, que me marcó mucho, que es la persona que me contrató en mi primera empresa, en Procter & Gamble. Él era el director financiero de Procter & Gamble España y me convenció para que entrara a trabajar en finanzas, aun cuando mi especialidad era marketing. O sea que no sé qué vio en mí que dijo, esta la quiero yo aquí. Y él ya siguió mi carrera muy de cerca, me apoyó y gracias a Juan Pedro Hernández, que era esta persona, yo conseguí oportunidades de trabajo en Perú, después cuando me mudé a México lo mismo, después en otras oportunidades en Europa igual, y él siempre fue un mentor para mí. Y luego, más adelante, bueno, he aprendido mucho. La directora general que yo tuve en Perú, amiga mía todavía, que realmente me enseñó el lado humano de los líderes. Y ese lado humano del liderazgo para mí ha sido siempre fundamental. Aprendí mucho de estas personas. Cuando yo estudié y cuando yo hice la tesis doctoral, no había en mi entorno ninguna catedrática, ninguna. Pero desde este punto de modelos y de referentes personales fue Estados Unidos el que me fascinó. Pues tuve mucho contacto con una historiadora muy famosa llamada Natalie Semon Davis, que escribió un libro sobre Martin Guerre, que luego hicieron una película. Es una persona muy famosa, que era una mujer elegante, vital, que llevaba un buen corte de pelo, que se vestía de una manera estilosa, y que ejercía la autoridad de verdad, pero de otra manera, pero de otra manera. Y había también, el año que yo estuve, una señora francesa dedicada al Magreb llamada Lucette Valency, que pasaba con ella lo mismo, ¿no? Entonces a mí conocer esas dos mujeres me hicieron pensar que otra vida era posible. O sea, yo creo que las científicas ahora pueden mirar currículums, ¿no? De otras científicas o de otras profesionales y ver lo que han hecho para llegar donde están. Y pueden intentar replicar ese camino de alguna manera, y tomarlo como modelo, pero hay muchos caminos para llegar aquí, ¿no? Hay muchos profesionales que lo que han hecho es desarrollarse justamente mucho técnicamente, tener su PhD, su postdoc y saber llegar al fondo de lo que significa pues hacer una research, ¿no? Investigación. Yo eso no lo he necesitado para llegar a donde estoy, pero es otro camino para llegar, ¿no? No hay solo uno, ¿no? Entonces, yo más que nada diría no tener miedo, explorar. Como estudiante tengo que recordar al profesor José María Pajares, catedrático de medicina, que fue un profesor muy destacado para mí, que creyó mucho en mí y que, por ejemplo, me introdujo, fue mi primer contacto con la investigación clínica. A nivel asistencial, sin ninguna duda, José María Castrillo. José María Castillo, querido amigo y admirado y profesor, con el que sigo manteniendo una relación muy importante, pues en aquellos años en la Fundación Jiménez Díaz era el patrón oro, era la referencia para todos los médicos de cualquier especialidad. Era el entusiasmo, era la empatía, era la formación, era un trabajador nato.
y todos queríamos ser como él, ¿no? Y la tercera persona que quisiera resaltar es Julio Romero Olavarrieta. Julio era el jefe de servicio. Yo llegué a La Princesa en un momento y esa labor se la concedo a él, y además porque me introdujo me abrió dos nuevos caminos que luego han sido muy importantes en mi desarrollo. Uno, la investigación epidemiológica. Fue el momento de la medicina basada en la evidencia, ese movimiento, y entonces él me impulsó y me puso en contacto con las personas que en ese momento estaban siendo relevantes, y trabajé mucho en metodología de investigación, en epidemiología. Y el segundo tema, porque me abrió el camino de la bioética.